En esta presentación vamos a hablar sobre la biodiversidad y su clasificación en la naturaleza. Este trabajo ha sido creado por Rodrigo Cantero, Laura Jiménez, Andrea Torrejón y Alberto Centrón, y todos esperamos que os guste. Pues este es el índice y como veis vamos a hablar primero sobre las moneras, luego los protoctistas, luego las plantas, hongos y al final de todo los animales. Moneras comprenden organismos unicelulares procariotas. Dentro del reino Monera podemos encontrar a arqueas y bacterias. Las arqueas abundan en ambientes extremófilos como aguas muy salinas. Contienen una pared celular que no está formada por moreína. Las arqueas se utilizan en el sector de la industria para la descontaminación de aguas y suelos. Las bacterias se encuentran en todos los ambientes. Son más conocidas que las arqueas debido a su importancia económica, alimentaria y a la ayuda que nos proporcionan en las investigaciones científicas. Su pared celular contiene mureína. Las bacterias pueden ser autótrofas si su fuente de energía es el sol o las reacciones químicas, o heterótrofas si su fuente de energía es la materia orgánica. La materia orgánica es importante para la descomposición en los ecosistemas. Las bacterias pueden tener diversas formas: forma de coco, bacilos, espírilos y vibrios. El reino protoctista es el que contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucariotas, que son los hongos, animales o plantas. Algo muy importante de la estructura de los protoctistas es que no forman tejidos. Pueden ser unicelulares, como esta ameba de aquí, multicelulares, como las algas, o coloniales, como estas algas de aquí, que son más diversas. El tamaño varía de las algas y protozoos microscópicos a algas kelp que pueden llegar a medir 200 metros de longitud. En cuanto a su nutrición, pueden ser autótrofas o heterótrofas. En la reproducción pueden ser sexuales o asexuales. El modo de nutrición se divide en tres grupos: en los protozoos, que son estos, que son heterótrofos por ingestión; las algas, que son autótrofas; y los mohos acuáticos, que son heterótrofos por absorción. Entonces, algunas características de los protozoos son que son organismos unicelulares que carecen de pared celular, son heterótrofos por ingestión y se mueven mediante pseudópodos, como en estas imágenes de amebas, en esta y en esta. También se mueven por cilios, como vemos en este paramecio, y flagelos, como en esta imagen del tripasoma. Viven en ambientes acuáticos o húmedos y pueden ser de vida libre, comensales, simbióticos y parásitos, como es el caso del Plasmodium, que sale aquí. Algunos pueden formar cápsulas protectoras para sobrevivir en condiciones adversas. Las algas son un grupo de gran diversidad que varían desde organismos acuáticos microscópicos y unicelulares hasta organismos multicelulares que forman colonias muy grandes y vistosas. Son los organismos fotosintetizadores que más cantidad de oxígeno aportan al planeta, y se dividen en euglenas, diatomeas, gamofitos, algas verdes, rojas y pardas, que son las que vemos en estas fotos. Las algas verdes tienen estructuras coloniales, filamentosas o laminares. Las rojas abundan aguas tropicales, tienen pared celulosa, agar y carbonatos. Luego las pardas, que son las que vemos en el medio, que son amarillas, son organismos muy grandes que su tallo alcanzan varios metros y son estructuras que parecen raíces, tallos y hojas. Los mohos acuáticos son el último grupo de protoctistas que tenemos y son homicetos o mohos de la humedad que descomponen materia orgánica muerta, y algunos son parásitos de insectos o peces. El reino de las plantas está constituido por organismos pluricelulares y autótrofos que realizan la fotosíntesis
células que tienen paredes de celulosa, clorofila, carotenoides como pigmentos accesorios, y luego los ciclos vitales de las plantas tienen una alternancia de generaciones, con una fase gametofílica, haploide y una fase esporotofílica. Son las únicas plantas no vasculares. Esto quiere decir que no forman tejidos conductores para el transporte de la savia. Son pequeños y requieren un ambiente húmedo para el crecimiento y reproducción. No tienen raíz, no tienen tallo y tampoco hojas verdaderas. Tres tipos de biofritas: las hepáticas, que tienen forma lobular y son plantas pequeñas. El segundo grupo son los musgos, que tienen una estructura formada por filidios, caludios y rizoides. Y luego están los antocenos, que son pequeños grupos que se alojan en zonas cálidas y tienen esporas en cápsulas alargadas. Sin semillas. Poseen tejidos vasculares, que están especializados en la conducción de agua, minerales y azúcar. Tienen tallos, hojas y raíces. Licopodios. Son plantas pequeñas comunes en bosques templados, y en la antigüedad eran plantas que llegaban a grandes alturas. Los helechos son un grupo diverso de plantas vasculares que forman esporas. La mayoría de ellos son terrestres. Hay algunos grupos de plantas que están constituidos por helechos, como por ejemplo el Pistolum. Viven en trópicos, con tallos vasculares sin raíces y hojas verdaderas. Luego están los equisetos, que tienen ciertos tallos que les proporcionan apariencia de caballo. Espermas. Producen semillas desnudas. Esto quiere decir que en esas semillas no hay ningún fruto. El grupo más característico de las gimnospermas son las corníferas. También están las angiospermas, que son plantas con flores llamativas que producen semillas dentro de un fruto. Y hay dos tipos: monocotiledóneas y dicotiledóneas. En el punto 8 de este tema encontramos el apartado de los hongos, en el que trataré de explicar sus características, su estructura, su reproducción y su clasificación. Lo primero que tenemos que saber es que los hongos no son todos setas, sino que también lo son el moho, las levaduras y algunos organismos que viven sobre la piel y que causan diversas enfermedades. Las características de los hongos son que están constituidos por organismos eucariotas, como este, y en los que no se diferencian tejidos. Sus células poseen una pared celular de quitina y la nutrición es heterótrofa por absorción de la materia orgánica. Los hongos pueden ser tanto unicelulares como las levaduras y pluricelulares como las setas. Respecto a su estructura, podemos decir que los pluricelulares se encuentran en las hifas, que son filamentos largos que pertenecen al hongo. Estas hifas de la parte vegetativa no son reproductoras, se ramifican y forman el micelio. Existen tres tipos de hifas: las cenocíticas, que no están divididas y tienen una larga hifa ramificada; las tabicadas, que están separadas mediante tabiques transversales formados por células individuales; y las austorio, que son hifas especializadas en la absorción de nutrientes. En la reproducción, los hongos pueden ser sexual o asexuales, por las esporas que germinan cuando las condiciones son favorables. En la sexual se fusionan los citoplasmas de las hifas de dos individuos compatibles, mediante la plasmogemia, y posteriormente los núcleos por cariogemia. El cigoto crece y forma los esporangios, donde por meiosis aparecen esporas sexuales. En las setas, los esporangios se encuentran en unos cuerpos fructíferos formados por hifas reproductoras denominadas carpóforos. Para los gusanos tenemos tres tipos diferentes. Tenemos los platelmintos, los nematodos y los anélidos. Los platelmintos se identifican por su simetría bilateral, su sola abertura que funciona como boca y ano, y algunos de estos parásitos importantes son las duelas del hígado y tenias. Luego, los nematodos son cilíndricos y no segmentados. Tienen una cavidad que facilita la circulación, excreción, intercambio de gases y locomoción. Tienen la boca y el ano por separado, y algunos parásitos importantes son la lombriz intestinal. Luego tenemos los anélidos, que tienen un cuerpo cilíndrico segmentado con anillos que se llaman metámeros. Tienen estructuras pilosas o quetas que sirven para la locomoción, y algunos ejemplos son la lombriz de tierra y las sanguijuelas.
La clasificación de los hongos es la del reino fungi, en donde se encuentran 5 grupos. El primero de ellos es el de los quitridiomicetos, que producen esporas flageladas y son las más primitivas. El segundo grupo es el de los zigomicetos, como el moho, que produce esporas sexuales y asexuales. En tercer lugar se encuentran los glomeromicetos, que son hifas multinucleadas que forman micerizas con las raíces de las plantas, que se producen por esporas multinucleadas. El cuarto grupo es el de los astiomicetos, donde se incluyen las levaduras y producen esporas sexuales. Por último lugar se encuentran los basidiomicetos, que son las setas, el hongo más reconocido. Producen esporas sexuales en el basidio. Dentro de los seres vivos invertebrados podemos diferenciar a las esponjas. Son los invertebrados más sencillos. Sus células no forman tejidos y contienen unos poros inhalantes donde el agua y el alimento van al atrio y llegan al exterior por medio del ósculo. La rigidez que poseen es gracias a las espículas y a las fibras elásticas de espongina que tienen. Su reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Los ctenóforos o medusas peine son animales marinos y la mayoría hermafroditas, es decir, poseen 2 aparatos reproductores. Están formados por 8 hileras de cilios y por tentáculos con células adhesivas que nos permiten capturar a las presas. Por último, vamos a tener a los cnidarios. Poseen un orificio bucoanal, es decir, una cavidad que los comunica al exterior. Tienen 3 tipos de tejidos: epidermis, que es la capa externa, gastrodermis, que es la capa interna para la digestión, y mesoglea, que es la capa situada entre las anteriores. Contienen nidobastos, que son las células urticantes para la captura de presas. Los pólipos y las medusas se crean al segmentarse y desprenderse fragmentos del pólipo. Por aquí tenemos los pólipos y por aquí las medusas. Los pólipos se reproducen mediante reproducción asexual, es decir, por gemación, y las medusas se reproducen mediante reproducción sexual, formando gametos. Los moluscos tienen el cuerpo blando y tienen una región cefálica. Tienen también pie y masa visceral. Los moluscos respiran mediante los pulmones y las branquias, y la mayoría tienen rádula, que se sitúan en la boca. Sirve para triturar todos los alimentos. Dentro de los moluscos se encuentran 3 grupos, que son los más importantes: los bivalvos, gasterópodos y cefalópodos. Los artrópodos tienen un cuerpo segmentado en el que se diferencian la cabeza, el tórax, el abdomen, los apéndices articulados y un exoesqueleto de quitina. Se encuentran en todos los sectores de la Tierra. Los más importantes son los quelicéridos, donde destacan los arácnidos, crustáceos y unarrímeos. También están los insectos y los miriápodos. Los equinodermos son animales con simetría radial en estado adulto, es decir, las partes del cuerpo están situadas alrededor de un centro. Tienen una forma estrellada o esférica y su cuerpo está cubierto de un esqueleto formado por placas con púas. Tiene un sistema ambulacral formado por canales por donde circula el agua que sirve como aparato circulatorio, locomotor e incluso respiratorio. Suele darse en animales marinos. El rasgo más característico de los cordados es el cordón dorsal, que tiene como una especie de columna vertebral que se llama la notocorda, que es esto que vemos aquí en esta imagen. Y luego tenemos los vertebrados que efectivamente tienen la columna vertebral. Tenemos 3 tipos de cordados. Tenemos los urocordados, que también se pueden llamar tunicados, son estos de aquí. Los cefalocordados, que son estos, y los que son más conocidos, los vertebrados, que son estos. Los urocordados poseen una notocorda más un cordón nervioso que se encuentra en un estado larvario. Son sésiles, que significa que están unidos al suelo, están pegados,
y rodeados por una túnica, pero esto solo los adultos. Los tunicados larvarios asemejan a renacuajos superficialmente y tienen las características de cordados. Luego unos urocordados notables son las ascidias, que también son conocidas como los sifones de mar. Luego tenemos los cefalocordados, que tienen la notocorda más un cordón nervioso, pero en cambio a los urocordados el cordón nervioso es persistente. Y luego tienen un aspecto pisciforme, que como vemos aquí en esta imagen, parece pues eso, un pez. Luego tenemos los vertebrados, que solo tienen una notocorda cuando están en un estado embrionario, o sea, cuando solo estamos en la tripa de nuestras madres embarazadas. Luego, sus vértebras son óseas y cartilaginosas y rodean la médula espinal. Luego, grupos importantes de los vertebrados son los agnatos, que son sin mandíbula, y tenemos los mixines y lampreas. Y luego los natostomados, que son con mandíbula, y son los animales que conocemos todos, que son los peces, anfibios, mamíferos, reptiles y aves.